actividad la organizamos desde el equipo del proyecto de investigación Sociedad Civil y Derechos a la Comunicación y la Cultura, que trabajamos en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, pero la mayoría de nosotros somos estudiantes, egresados y docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, también de Psicología y de Trabajo Social. Y también tenemos compañeras este año de Brasil, de México y de Italia, que nos acompañan porque también están muy interesados en los procesos de discusión de políticas de comunicación y de cultura que se están dando en la Argentina en estos años. Somos de los que estamos convencidos de que la universidad pública no solo debe formar profesionales, sino también ciudadanos formados para participar de los debates públicos, y que estas deben ser instancias, las universidades, instancias privilegiadas para que se den esas discusiones con el Estado y con organizaciones sociales, y desde ese convencimiento es que proponemos esta actividad. Y creemos en particular que la Facultad de Ciencias de la Comunicación debe seguir siendo también ese espacio donde se discutan cómo hacer efectivo el derecho a comunicar en las políticas públicas y en las prácticas cotidianas. Incluso en coyunturas tan difíciles, tan complejas como las que estamos viviendo desde diciembre a esta parte. Hemos sido parte, hemos tenido el privilegio de participar de una época en la que los debates y los avances en la democratización de las comunicaciones en la Argentina y también en otros países latinoamericanos fueron la norma, fueron lo dominante, y estamos desde hace 4 meses en una etapa de retroceso donde se actualiza la disputa, la lucha por ese derecho a comunicar. Por eso invitamos a Cintia Ottaviano, defensora del público, que ha sido además una de las primeras que ha hecho presentaciones después de los decretos de necesidad y urgencia de diciembre del 2015 frente a la Organización de Estados Americanos. A Miguel Rodríguez Villafañe, abogado, especialista en libertad de expresión, que ha tenido participaciones destacadas en defensa en particular de los derechos de medios cooperativos y comunitarios, y que en este momento también está llevando adelante la causa de Canal 10 para exigir que Cablevisión lo suba a la grilla del cable como ordena la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y a Judith Gerbaldo, docente de la facultad, con una larguísima trayectoria también en Radio Sur de Córdoba, en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y que también integra la Coalición por una Comunicación Democrática. Así que los dejo con ellos. Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá traje... ¿Se puede? ¿Se escucha ahí bien? Sí, bárbaro. Acá traje algunas anotaciones, algunos documentos, algunas cosas para compartir con ustedes. Por supuesto, no piensen ni sueñen que voy a leer todo esto. Me hice una guía nomás, una guía de lectura y de recomendaciones. Pensaba empezar por donde me gusta empezar, que es por ahí hacer un poco de memoria respecto de toda la historia de la que venimos. Por eso yo decía, has recorrido un largo camino, muchacha. Me refiero a la ley, me refiero a la lucha que nos hemos ido dando para tener una ley de la democracia, trabajando conjuntamente con tantos compañeros y compañeras. Sin embargo, los veo a ustedes, veo a muchos estudiantes, veo a algunos compañeros que vienen de grupos de trabajo, de investigación, veo compañeros de Radio Sur, a los que alcanzo a ver, a los otros capaz que no los veo bien del todo, pero sí hay también muchos estudiantes. Y esto de empezar cada año, cada nuevo año, esto de ser docente y estar con chicos que tienen a lo mejor 18 o 19 años, nos hace poner los pies sobre la tierra, sobre cuáles son los énfasis
y las memorias que tenemos que recuperar para poder mirar qué es esto de la lucha por la democratización de las comunicaciones, por dónde pasan los temas centrales. Dicho esto, podemos decir que este significativo periodo de la historia argentina, que va desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009 a los decretos 13, 236 y 267 de la actual gestión de Mauricio Macri, hace que podamos sentirnos parte de un proceso histórico muy fuerte, pero que no nació en ese momento, en el momento de la sanción de la ley, sino que fue mucho más largo y que tiene que ver con la recuperación de la democracia y que tiene que ver con el legado latinoamericano y las cosas que fuimos aprendiendo a partir de las redes de comunicación que en todo momento tuvieron como norte la emancipación. Me gusta poder pensar esto, ¿no?, en términos de la emancipación de los pueblos, qué cosas y qué tipo de comunicación necesitábamos para poder pensar una calidad de vida, para poder pensar un desarrollo de nuestros pueblos que trascendiera la propuesta hegemónica neoliberal con la cual en todo momento han tratado de formatearnos a lo largo de la historia. Ese legado de la comunicación democrática que durante mucho tiempo estuvo encarnado en las redes de comunicación, AMARC, ALER, otras redes de Idea Simut, redes a nivel de video, a nivel de producciones gráficas, y que llegaban noticias a través a lo mejor de las universidades y del trabajo teórico en nuestro país, y que aparecían como pequeños refugios donde la democracia nos mostraba que otro mundo era posible y que la comunicación podía tener otros sentidos. En ese marco, desde los 80 esta parte, una vez recuperada la democracia, se vino trabajando y luchando por tener una nueva ley. En el año 2004 nace la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y un poco estos me pedían que contara acerca de esta experiencia, la experiencia actual y qué es lo que está pasando en Córdoba en este momento. Vamos a hacer un pequeño recorrido en ese sentido. Nace la Coalición, que está conformada por más de 300 actores de la comunicación, donde hay desde periodistas a profesores de comunicación, investigadores, abogados, expertos en distintos temas. Bueno, acá en la mesa tenemos algunos referentes en este sentido también, pero bueno, no era solamente suficiente ni tenían la fuerza necesaria para desarrollar las acciones que exigía poder impulsar una nueva ley de la comunicación para la democracia. Las radios comunitarias jugaron un rol trascendente en toda esta etapa, ¿no?, y en la posibilidad de vincularse y articular a muchos de estos actores. Todos reunidos en torno a la coalición producen en el año 2004 los 21 puntos por una comunicación democrática, que son el antecedente de la ley 26.522, que con mucha fuerza y certidumbre y orgullo decimos es la ley más debatida y más participativa de la historia argentina. No solo porque una vez que se envió, el gobierno envía el proyecto al Congreso, no solo porque cuando se envía el proyecto y se introducen luego las modificaciones a partir de los foros, sino también porque hubo una acción ciudadana fuerte y significativa en la difusión de los 21 puntos, en la sensibilización social acerca de la necesidad de reconocer los derechos comunicativos y en la necesidad de que la gente se fuera apropiando de estos derechos.
El proceso más reciente tiene que ver con lo que pasó en el año 2009, la sanción de la ley, toda la batalla legal que vino posterior, y bueno, acá tenemos un abogado y lo puede contar más en detalle, pero finalmente en el año 2013 la Corte Suprema de Justicia reconoce la absoluta constitucionalidad de la norma y en particular de aquellos artículos que habían sido cuestionados que tenían que ver con estos dos ejes centrales que tiene la ley 26.522, que era, por una parte, promover la desmonopolización y, por otra parte, promover el desarrollo de los medios de gestión social. Esta es parte, muy sintético, es parte del recorrido. Si yo me detengo a pensar en el plano de políticas públicas de comunicación, decimos, venimos de esto, de una lucha ciudadana que da como resultado una normativa, que en la actualidad, una normativa que también, y esto también hay que poner el acento, cambió el paradigma en el reconocimiento de la comunicación como un derecho humano fundamental, en el reconocimiento de los medios de gestión social, radios y televisoras comunitarias como actores de la comunicación, a los cuales se les reserva el 33% del espectro. Todo eso es realmente muy significativo. Con los decretos de necesidad y urgencia de Mauricio Macri, se vulnera precisamente paradigma de la comunicación. Entonces podemos decir que en el plano de las políticas de comunicación, desde el 10 de diciembre a esta parte, se da un fuerte retroceso en derechos adquiridos. Podemos decir que esto es lo que podemos denominar como una regresión en algunos aspectos nodales de la ley que fueron y se vieron afectados por estas decisiones. Si yo pienso este periodo en el plano de las acciones ciudadanas, recién se los adelantaba, toda la acción de la coalición por una comunicación democrática pone de manifiesto que hubo, a la par de la lucha por la ley, un proceso de apropiación de los derechos comunicativos y de puesta en vigencia de una ciudadanía comunicativa efectiva. Todo eso se ha puesto en cuestión con los decretos que ahora, apenas asumió Macri, presentó. Me interesa, y por qué tenía todos estos apuntes y cosas, ¿no? Por ahí me decían, bueno, ¿en qué instancia estamos? Estamos en la instancia en la que a 10 años, 12 años de aquel 2004 que se habían planteado los 21 puntos, la coalición por una comunicación democrática que tenía una vocación por profundizar los derechos que se habían adquirido en el plano de lo comunicativo, de nuevo se reúne para poner en cuestión los decretos que marcan un nuevo horizonte en el plano de las comunicaciones en nuestro país. Se renuclean y hay una serie de acciones que se han venido desarrollando desde diciembre a esta parte en consonancia con el colectivo social, con las distintas organizaciones, con la gente que decidió salir a las calles, a las plazas del pueblo, a manifestar la disconformidad con no solo la devaluación, los tarifazos, el achique del Estado, sino fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con los despidos, pero también con lo que es la pérdida de los derechos adquiridos en el plano de la comunicación. La coalición se reunió, es largo, no se los voy a leer conjuntamente, pero hubo un congreso nacional, hay unos, ustedes lo pueden conseguir, después entran a internet, lo googlean, buscan los 21 puntos por el derecho a la comunicación, los nuevos 21 puntos, allí están claramente planteados cómo se recupera, se intenta desde la coalición recuperar la lucha que se llevó adelante, la defensa de lo que se puede defender hoy, de lo que aún no se ha visto afectado de la ley 26.522, y
el análisis de aquellas cosas que hacía falta tener en cuenta. Ustedes saben que otra de las acciones que fueron desarrolladas por algunas organizaciones integrantes de la coalición tienen que ver con las distintas presentaciones a nivel nacional e internacional para lograr tener respuestas. Por ejemplo, la famosa audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue una instancia internacional que incluso se reconoce que vía streaming ocupó entre los primeros lugares en términos de audiencia, digamos, por toda la gente que estaba interesada en el tema para ver qué era lo que ahí efectivamente se presentaba. Esto había sido solicitado por el CELS y por distintas organizaciones integrantes de la coalición. Estaba Damián Loretti por el CELS y por AMARC. Estaba Néstor Buzo en esta audiencia por las radios comunitarias, indígenas y demás. Había referentes de las cooperativas, de Arbia. Bueno, fue una instancia en la que en 1 hora, 11 minutos, 14 segundos se plantearon las formas en que estos decretos impulsados por el gobierno de Macri realmente hacían que se incumplieran los estándares internacionales y todo lo que tuviera que ver con las posibilidades de defensa y lucha por la libertad de expresión. Pueden consultarla también a través de las páginas web, eso está grabado y lo pueden revisar y lo recomiendo porque es una excelente síntesis del estado actual en el que nos encontramos. Desde la coalición como integrante, así como lo dicen cada uno de los participantes acá en Córdoba o a nivel nacional, nos sentimos orgullosos por esta lucha que seguimos dando, ¿no? Porque es una lucha por la democratización, por agregarle democracia a la democracia. Pero no se pueden pensar estas acciones solamente como posicionamientos de actores aislados. Por eso yo planteaba esta intervención pensando, por una parte, lo que son las políticas públicas de comunicación y por otra parte, lo que son las acciones ciudadanas que nos encuentran a cada uno de nosotros luchando por estos derechos desde distintos lugares, con distintas prácticas, todas necesarias, algunas en los sectores populares, otras en los sectores académicos, otras en los ámbitos gremiales, otras en los espacios donde haya gente que piense y que crea que la libertad es necesaria para el desarrollo de nuestros pueblos. En ese sentido, los invito a buscar los nuevos 21 puntos de la coalición y ver cómo pueden hacer para sumarse a las distintas acciones que se desarrollan. A mí me interesa destacar, incluso en las últimas reuniones de... Gracias. Tengo que pasar. Entre las últimas acciones y las últimas reuniones de la coalición se plantearon 2 ejes para trabajar. En un documento denominado Apuntes para la Militancia se sugiere, por una parte, difundir los nuevos 21 puntos, tarea que comparto con todos ustedes, que me parece que puede ser valioso y significativo, y dar seguimiento a las movidas. Esta es la segunda recomendación para los integrantes de la coalición a nivel nacional, dar seguimiento a las movidas que se llevan adelante desde el Poder Ejecutivo a través de la ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, y en el Parlamento a partir de la decisión de crear una comisión que reforme, actualice y modifique las leyes 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y la 27.078 de Argentina Digital, que son precisamente las 2 normas por las que se accionó y se puso de manifiesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Destacar los beneficios y las debilidades que han tenido estas leyes aplicadas en el plano nacional
podemos hacer un largo listado. Están aquellos que ven el vaso medio lleno y están los que ven el vaso medio vacío. Había sectores que eran muy críticos respecto de la implementación de la norma y había otros que éramos críticos pero que decíamos esto va a mejorar. Y también ciertamente hay muchas cosas que se lograron a partir de la aplicación de la norma, ¿no? No solo tener una ley que es un paraguas legal, que es fuerte y que es significativo, sino que después su puesta en vigencia, su puesta en vigor es necesario y hace falta revisarlo en todos los órdenes. Decía, no podemos analizar esto solamente como un fenómeno aislado o como acciones que desarrollan un grupo de personas que están interesadas por tales temas o porque les gusta el derecho o porque quieren hablar de leyes. Por mí personalmente, yo no estudié nada vinculado a lo jurídico. Sin embargo, después la misma ley me fue pariendo la necesidad de poder defenderla y de poder reconocer. Y esto tiene que ver con un campo que es el campo de la comunicación y la política, que como dice Washington Uranga, son las dos caras de la misma moneda. Y esa moneda es la democracia. Entonces, podemos y debemos inscribir estos debates y estas luchas en este campo, en el campo de la comunicación y la política. Y también contarles que si bien acá en Córdoba seguimos trabajando en el marco de la coalición, a partir de la coalición, y ya que estamos en un ámbito universitario, a partir de la asamblea universitaria por la cual se dio origen a la creación de las dos nuevas facultades, estoy hablando de diciembre, no me acuerdo exactamente la fecha. ¿Cuándo fue? Bien, 12. Desde esa fecha, en esa jornada, veníamos con el tema de los decretos, o sea, con los que nos cruzábamos hablábamos de los decretos de Macri y todo el mundo decía, bueno, algo tenemos que hacer. Y ese día me llega un WhatsApp en el marco de un grupo que se llama Por la Ley de Medios. Y entonces resulta que la Romy, una egresada de acá de esta escuela, junto a muchos otros comunicadores y comunicadoras, armaron un grupo en WhatsApp y dijeron, tenemos que hacer algo por la ley de medios, tenemos que ver cómo accionamos políticamente. Y lo cuento como parte de las acciones ciudadanas que se van generando desde la base, desde las necesidades y desde las experiencias de cada uno de los participantes. Un grupo que tenía un límite, en WhatsApp podían ser 100 y después se empezó a armar y a ampliar, ya termino, ¿no? Empezó a ampliar las posibilidades de las redes sociales y al tiempo que se iba ampliando la posibilidad de debatir esto, bueno, empezaron los encuentros, empezaron las acciones políticas, empezaron las plazas. Desde este grupo, uno de los integrantes planteó que había que decirle a Macri que se fuera de Córdoba y se armó toda una acción política. Y entonces, en consonancia con aquel principio de que defendiendo el derecho a la comunicación también defendemos los otros derechos, pareciera que fuera en consonancia con eso, nació Más Democracia, ¿no? Un espacio donde hay compañeros, compañeras de distintas áreas, la mayoría comunicadores, que se empezaron a plantear distintas acciones políticas, la convocatoria a algunas plazas públicas, y a quienes quiero saludar particularmente, porque podemos decir que todos y todas son hijos e hijas y nietos y nietas de la ley, de la lucha por la ley y de la coalición. Así que desde ese lugar estamos accionando. Me parece que estamos en un momento que es muy fuerte, la participación, la necesidad de no abandonar la lucha, y además es estratégico formarse, tener una opinión sólida, superadora de ciertos fanatismos o de aquellas fotos huecas. Hace falta tener certezas respecto de qué creemos y desde dónde creemos. Días atrás, Jorge Alemán,
quien ha sido agregado cultural hasta hace poco tiempo, argentino en España, entre otras publicaciones decía, bueno, aún con todo lo que significan los medios de comunicación en la vida cotidiana, con su capacidad impresionante de meterse y de ser actores de la cultura, tenemos que empezar a resignificarnos y también reposicionarnos respecto de las cosas que creemos y cómo cuidarnos de la andanada mediática que hoy por hoy presenta un discurso único abrumador y donde todo parece indicar que caminamos hacia una concentración mediática atroz. Todo eso requiere de hombres, mujeres, comunicadores, estudiantes, compañeras, compañeros que estén dispuestos a dar batalla, porque cada granito de arena vale. Gracias. Bueno, primero para mí es un privilegio estar acá. Un privilegio también muy particular es que haya tantos jóvenes. Fíjese, los instamos a que tomen la antorcha de esta temática. Pero antes quisiera hacer 2 o 3 referencias previas. En esta mesa nos encontramos con 3 mujeres extraordinarias que hay que defender. Yuri, que recién habló, tiene la valentía de decir esto no solo acá, sino en Radio Nacional, y hay que valorar lo difícil que es jugarse el puesto todos los días. Y estos son heroísmos que hay que reconocerlo, porque detrás de esto hay personas comprometidas a pesar de jugarse la cabeza. Y lo digo públicamente, porque no sabemos en qué momentos tendríamos que abrumar a Radio Nacional por si en algún momento la tocaran, y abrumar a Radio Nacional para que mantenga palabras como la de Judith Herman. Muchas gracias. Además, tenemos a Soledad Segura, que desde la cátedra y desde hace tiempo viene trabajando todos estos temas para el bien de la reflexión de quienes como ustedes tienen que conocer las raíces de la problemática, porque luego tienen la responsabilidad social, porque saben lo que implica esto, para ayudar que nuestro pueblo no sea colonizado, no sea decididamente blanqueada su capacidad de decidir por políticas mediáticas manipuladoras. ¿Qué decir de Cintia, que es algo realmente excepcional? En este momento es la única representante de la ley que queremos todos y que indudablemente está ofreciendo una batalla tremenda en situaciones bastante desiguales, porque no es fácil, tantas cosas que le toca vivir y encarar, pero para orgullo de los argentinos y de la ley, ella significa una piedra basal en la cual podernos asir como algo básico para llevar la ley que todos queremos. No me va a pedir que le pague el café porque ya está acá. No, además, pero hay que decirlo. Fíjate que a veces entre el egoísmo, a veces que es más fácil decir las críticas que las cosas buenas. Gracias. Y el bloqueo mediático, ustedes saben, no tienen idea de lo que hace la Defensoría del Público y generalmente no salen los diarios. Por eso también hay que decirlo, yo les invito a que entren a la página de la Defensoría, nútranse aún más allá de lo que diga Cintia, que indudablemente va a ser realmente interesante. Los invito a que vean el documento que ella produjo respecto de la decreto de necesidad de urgencia 267. Le digo, es un documento realmente de estudio y de trabajo por la profundidad, por la seriedad de los planteos y por la consubstanciación respecto de una comunicación dada desde la perspectiva de los derechos humanos. Lo que tenemos que tener en cuenta acá, que lo que está en juego, primero es un paradigma. No es lo mismo analizar la libertad de expresión desde los derechos humanos que analizar la libertad de expresión desde la lógica de mercado. En los derechos humanos todos tenemos derecho a expresarnos, a conocer la expresión de los demás y a tener un espacio en donde un pluralismo democrático nos ayude
a generar pensamientos y llevar adelante sin discriminación una opinión pública sana. En lo que hace a la lógica de mercado no es así. La noticia que vale es la que vende, el periodista de que sirve cuando más cholulo mejor, y la lógica de la información no es con un criterio integrador, sino discriminante. Los pobres solo aparecen en la sección del delito o necesariamente como narcotraficante o delincuente. En los sectores económicos nunca se le ve la cara. Cuando hay grandes estafas de banco aparece la foto del banco, pero no de las personas implicadas. Y tantas otras cosas que ustedes saben. Para no alargarnos más allá de que después tenemos la pregunta, tampoco caer excesivamente a lo legal, que a veces puede resultar tedioso, pero es fundamental. Porque en un Estado de Derecho, el plantearle incluso la lucha en el campo jurídico es fundamental. Y eso fue claro cuando nosotros, por ejemplo, en el año 1992, desde una mutual, digamos, de las más débiles estructuralmente en lo económico, siempre digo, eran las pocas radios donde se sorteaba un criollo a la mañana para que alguien tome un poco de té o café con un criollo. Porque nos dedicábamos a llegar a Villa Miseria, cárceles, asilos de ancianos. E indudablemente eso no era un negocio, era una vocación. Y empezamos a pelear la inconstitucionalidad de la época de la ley de radiodifusión del proceso militar, que indudablemente no permitía que las entidades sin fines de lucro tengan acceso a la licencia. Me quiero detener ahí para que vean que hay una continuidad histórica en algunas posturas. En su momento el gobierno militar lo tenía claro. Imagínense, ellos entregaron la economía en lucro los medios y se reservaron a ellos, para ellos, la información, llamémosle política. No vamos a hablar democrática porque no era una democracia. Por supuesto, para ambos sectores que manejaban o a quienes se le entregaban los medios, era suicida que cooperativas o todas las entidades sin fines de lucro tuvieran medios. A los que estaban en la economía de lucro, porque indudablemente era difícil conciliar una economía de lucro con una economía solidaria, que es la que implica la lógica de mutuales cooperativas. Y en lo que hace al gobierno, imagínense que cooperativas, mutuales, organizaciones de la sociedad civil siempre tienen dinámica democrática, cuando lo que querían consagrar era necesariamente un gobierno autoritario. Esto, por supuesto, ocultará las informaciones más importantes. Resulta paradójico que los mismos medios que ahora en su momento planteaban libertad de expresión, etcétera, en su momento preferían que estuviera esa ley a que hubiera una nueva ley. Preferían, y con vergüenza me pasaba a mí cuando estaba en el exterior, porque la ley así lo decía, aunque estaba intervenido el CONFER, que hubiera una autoridad, como lo preveía la ley de radiodifusión de la época del proceso militar, integrada por un representante de cada una de las Fuerzas Armadas, con una veeduría de la CIDE. Eso era la estructura del CONFER. Ese es lo que defendían sectores como Clarín, que no se innovara. Ahora bien, la lucha fue fuerte, como bien lo dijo Judith, pero en esa lucha, fíjense el hilo conductor que la voy a comentar. Se reivindicó a la economía solidaria. Se logró que se diga en la ley el 30% del espectro pertenece a los medios sin fines de lucro. Y fue un triunfo extraordinario. Ahora, en el 247, lo han neutralizado. Y ustedes dirán, ¿cómo es que lo han neutralizado si la ley sigue diciendo que queda el 30% para los sectores de la economía solidaria? Muy simple, ustedes sabrán que el espectro es un bien natural finito. Eso significa de que no hay más señales que la que hay. Puede haber un poco más después que pasemos de lo analógico a lo digital. Ahora bien, para poder repartir entonces ese 30%, tiene que haber licencias, o sea, tienen que desocuparse licencias para podérselo repartir. Lamentablemente la autoridad de aplicación
usaba un criterio de decir que en grandes ciudades como Córdoba, Rosario, Buenos Aires, en ese lugar no cabía todavía llamar a concurso, porque era una zona conflictiva. Por supuesto que zona conflictiva es un concepto, si que quiere, sociológico, pero no legal, pero con esa excusa pasaron 6 años de la ley hasta la fecha y todavía tenemos radio con permisos precarios provisorios. Pues ahora el 267 dice que las licencias automáticamente se prorrogan por 5 años más, lo cual significa que para pensar en los hechos que se vuelva a redistribuir hay que esperar 5 años más con posibilidad de prorrogar por 10 años más. Por lo tanto, cada vez va a ser más difícil, aunque tengamos el derecho, acceder a un bien finito. Por eso, lamentablemente, voy a tener que decir lo que he venido diciendo en el mundo con preocupación en nuestra Argentina, que aunque antes no lo teníamos en la ley de radiodifusión, después lo tuvimos en la nueva ley y ahora nos lo sacan en el 247, en la Argentina, en vez de tener que sufrir lo que sufre en la radiodifusión comunitaria del mundo, que se llama las 3P, porque en realidad el sistema quiere que sean pocas, pobres y pequeñas, en la Argentina teníamos que luchar contra las 12P, porque acá se quiere que sean pocas, pobres, pequeñas, permiso precario provisorio, poca potencia para postergar propuestas populares. Esto no es un juego de palabras, sino parece la canción de los Orozcos, ¿cierto? Pero usted verá que cada palabra está perfectamente pensada como un dato de la realidad. Y ahora me quiero concentrar en aspectos que no se están hablando. Usted ve que en la prensa, y se nos hace conocer que ahora hay una gran generosidad en una comisión en la que está estudiando un futuro cambio de la ley. Y nos tienen entretenidos como si eso significara un avance de diálogo, de discusión. Primero, el gran avance fue la discusión que se dio previo a la ley en todo el país, entre ellos acá en la universidad. Nunca ha habido en la historia, como bien se ha dicho recién, una ley más consensuada democráticamente y socialmente. Pero todo lo están planteando hacia el futuro, que siempre es perfectible. Pero cuesta que se analice el presente. Yo vengo de plantear firmemente, y pensando incluso en ustedes como futuros comunicadores, el problema objetivo y particularmente al interior del país que le trae el decreto 247. Voy a enumerar algunos para no hacerlos muy pesados, pero creo que esto es importante que se tenga en cuenta. El decreto 247, para que tengan una idea, excluye de la ley de servicio de comunicación audiovisual a los cables. Al excluirlo de la ley, léase Cablevisión, por dar un ejemplo, no tiene obligación de tener la señal propia. Acuérdense, cualquiera que son del interior o de algún lado saben, acá en Córdoba mismo, el que tiene una licencia tiene que tener además una señal propia. Si ahora no tienen la obligación, y teniendo en cuenta que Cablevisión tiene declarado 168 licencias, pero los hechos son 278, y ahora no tiene límite, que antes la ley de servicio de comunicación fijaba en 24, si ahora no hay obligación de tener canales locales, particularmente en el interior del país, y lo pueden manejar a través de TN y todos esos canales que tienen en Buenos Aires, eso va a traer como consecuencia el cierre de esas señales. Si hacemos un cálculo así a grosso modo, de que detrás de cada señal hay 10 empleados, entre camarógrafos, periodistas, encargados de consola, lo que fuera, ya tenemos 2.700 desocupados que los tenemos muy pronto una vez que estos grupos consoliden legalmente su situación. Segundo, en la ley de servicio de comunicación audiovisual se establecía que las cadenas de radio y de televisión solo podían abarcar el 30% de la programación diaria. Eso permitía que en pueblos chicos, etcétera, hubiera un 60% de producción local que a su vez hiciera referencia a cada lugar, respetando la noticia del lugar. Ahora,
eso se ha reformado, y dejando de lado que dicen que eso se mantiene nada más que prácticamente en la ciudad de Buenos Aires, o sea, ciudad de más de 1,5 millones de habitantes. Córdoba tiene 1.300.000, o sea que no entra en esa primera categoría, entra en la segunda entre 1.500.000 y 600. Ya pueden tener el 40%, pero de promedio mensual. Fíjese que no es lo mismo que el promedio diario. En todas las demás ciudades que son de menos de 600.000 habitantes, pueden hasta el 50% de la programación promedio mensual. ¿Qué significa lo mensual? Que si hay un día con mucha audiencia, por la razón que fuera, por ejemplo, Cosquín, que en el festival tiene mucha audiencia, póngale, que directamente tomen 20 horas del día eso, y después el día de menos audiencia lo compensa. Eso va a traer lo grave, que alguna inversión importante en algún locutor o alguien conocido acapare incluso las audiencias locales. ¿Cómo van a hacer para sobrevivir las pymes locales, las radios locales, los negocios locales? Porque también eso no se puede dejar de ver, porque cuando hay una manipulación centralizada, directamente te imponen hasta lo que tenés que comprar, ver, sentir o hacer. E incluso con un grave atentado a las identidades culturales y a las necesidades locales. Esto se lo estaba diciendo a muchos sectores comerciales que a veces no ven eso. Le digo, pauten en medios locales, defiendan la radiodifusión local, porque el día de mañana no van a tener que publicitar una red para una secretaría de un pueblo, no tiene escala, y no van a tener un lugar en donde a su vez fomentar el pensamiento local. Yo vengo sosteniendo que es importante en un federalismo, casualmente, que haya una perspectiva y una visión de la realidad en tiempo y en espacio. Lamentablemente, el periodismo ha llegado a un punto en donde a 10 o 20 periodistas, hombres y mujeres de Buenos Aires, se le ha reservado el derecho de poder hablar sobre política provincial, nacional e internacional, dejando un rol deslucidísimo al periodismo del interior, al cual, cuando uno lo escucha en las cadenas, lo único que le permiten decir la temperatura, si ha habido un accidente, terminó de hablar a nadie de la cadena atrás. Nunca se le permite que pudiera ser, como bien se dijo recién, la posibilidad de que desde Córdoba, desde Jujuy, desde La Rioja, pueda haber también un pensamiento respecto de la realidad nacional, de la realidad internacional. Esto es tremendamente grave en lo que hace a la construcción también de pensamiento. Si a eso nos ponemos y tenemos atenta que de acuerdo al nuevo decreto, Ted Turner, el dueño de CNN, está por comprar Telefe. Telefe tiene señales de cable acá en Córdoba, en el canal 8. Va a pasar algo peor, que ya ni siquiera vamos a tener la información dada desde Buenos Aires por periodistas argentinos, sino que vamos a tener que escuchar lo que dicen desde Atlanta, Estados Unidos, respecto de nosotros. Y esto no es una cuestión de barricada que estoy diciendo, porque de alguna manera lo hemos vivido en Córdoba. Para orgullo de ustedes, de esta universidad y de los cordobeses, los servicios de radio y teledifusión de la Universidad Nacional de Córdoba crearon CBA 24M. Es el primer canal de noticias del interior del país. Es el primer canal que permite que analicemos la realidad contornada cordobesa. Ese canal, que por el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tenía obligación de subir a la grilla Cablevisión, que pertenece al Grupo Clarín, no lo quiso hacer. Yo tuve el privilegio, y tengo el privilegio de trabajar en ese tema. Logramos 9 fallos obligando a que cumpla. Lo cumplió, pero con la gendarmería a 6 horas de que fuéramos a que lo tuviera que hacer por la fuerza pública, y aún así tampoco está cumpliendo el fallo de que lo suba a la grilla digital, está en la grilla analógica. Pero resulta que mientras nosotros peleábamos para que nos den el lugar que nos corresponde por ley, ellos preferían pasar en la grilla 2 veces CNN en español que subir CBA 24N, el canal de los cordobeses.
Esto habla de la pelea que tenemos que llevar adelante, que fue parte de lo que se planteó también en Washington, cuando se habla de este término en inglés, pero para que lo escuchen y sepan, el must carry, que es la obligación que tienen determinados cableros de subir señales locales y transportarla por la importancia que tiene de lo local. Porque si no, nos podría estar pasando información de cualquier lado sin que lo local pudiera trabajar lo propio, o sea, canales locales. Fíjese que esta nueva ley no obliga ni siquiera a subir a Canal 10. Ya no solamente se ve a 24M. Esto trajo una serie de planteos que tuve que hacer en la Corte y acá en Córdoba, y algunos otros análisis, entre los cuales también postura de, casualmente acá, de Cintia y todos los organismos de defensa de las audiencias, que tuvieron que sacar el decreto 1394 de la ENACOM, en donde, si bien con un lenguaje bastante enripiado, incluso obviando cosas fundamentales como es la obligación de subir radios o televisión de pueblos aborígenes, deja una interpretación por la cual deberían también, de acuerdo a esta realidad, subir nuestro canal de noticias, que eso lo tenemos planteado en el juicio, y le diré que esto le ha producido una verdadera preocupación al grupo de Cablevisión, porque es un jaque mate en cuanto a que si la justicia declarara constitucional los DNU, que no lo son y que mantenemos el planteo de inconstitucionalidad, el solo hecho de pretender a su vez no cumplir se encontrarían con la resolución de la ENACOM, que también exige que se suba. Estamos en un momento importante en cuanto a que Clarín aclare qué situación va a tener, porque sería un absurdo pensar que aún el gobierno, que él ha gestado y dentro de esa lógica, no quisiera cumplir el mantener donde debe estar CBA 24M. Esto como para que ustedes vayan viendo la problemática integral que esto tiene y lo grave que implica el que se ha derogado todas las normas que ponían un tope a los monopolios. Acuérdense que se establecía que los cables solo podían tener 24 señales, y estamos hablando de un cable que tiene 168, digamos, blanqueado de una forma, pero porque se unieron algunos cables, en realidad los hechos son casi 278. Ahora, fíjense, en esta resolución de ENACOM, para disimular, para que no sea tan evidente la concentración, dicen que a cada uno de ellos le van a dar una matrícula única. Claro, con eso disimula matrícula única o licencia única. Por esa licencia única ahora uno no puede chequear cuántas licencias subsume. Cuanto de la otra forma uno podría decir, la ley establecía que no puede ser más de 24. Esto habla de un nivel de concentración tremendo, de manipulación mediática centralizada que no tiene precedente en la historia de la comunicación argentina. Por eso que acá el tema hay que militarlo más allá de la perfectibilidad de una ley a futuro, sino como una realidad actual, peligrosísima en lo que hace a la libertad de expresión, y con algunos efectos que el día de mañana llegamos tarde, porque que dentro de 3 años haga una nueva ley que nos siga dando la garantía de tener licencia, y resulta que se han caído, porque por ejemplo en este momento la radiodifusión comunitaria tiene el problema que mientras estemos con estas 12P, ¿quién te da un crédito a una estructura que tiene licencia precaria? ¿Quién apuesta publicidad a una estructura que tiene la legalidad precaria? Le digo, usted no hace vivir como auto gitano, le digo, pone chapa y flojo de papeles. ¿Y eso qué significa? Imagínense, el día que nosotros dejemos de pasar cuarteto y que hacemos hacer una crítica, te agarran por los papeles y te revientan. Porque por eso hay que estar alerta en esto. El tema es mucho más complejo. Y termino con otra reflexión, podríamos hablar mucho de esto, de 2 cosas. Uno, preocupado por ustedes, y tenemos que trabajar, porque la ley de servicio de comunicación audiovisual tenía la obligación de que haya un porcentaje de producción local y propia. Eso era una salida para muchos de ustedes, e incluso ha sido una salida para mucha industria cultural que ha empezado a florecer, especialmente en el interior del país.
Imagínense ahora cuando no haya obligación de eso, primero se desarma la industria cultural y ustedes ya deberán estar advirtiendo la cantidad de novelas extranjeras y de programas extranjeros que están entrando, que en realidad son parte de estos criterios enlatados para abaratar costos y no permitir el aporte cultural argentino. Y hago un cierre en algo que sí es estrictamente legal, pero es que es importante tenerlo en cuenta. Los decretos de necesidad de urgencia, el 13, el 236, el 247, son estrictamente inconstitucionales. Por la forma como lo dictó Macri, que no hay de ninguna manera justificación de necesidad de urgencia, que perfectamente en todo caso podría haber congregado el Congreso de la Nación, porque la razón histórica que tenía esta cláusula de algunas facultades al presidente tenía que ver con una situación fáctica del país. Imagínense, terminaban las sesiones, el senador de Jujuy tenía que volver a su provincia a ver qué pasaba, si no estaba representando una entelequia, no había teléfono, etc. Tenía un mes de carruaje para llegar a Jujuy y otro mes para volver. Era difícil convocar de necesidad y urgencia al Senado o a la Cámara de Diputados. Mientras que ahora nosotros sabemos que por teléfono en menos de 24 horas podrían estar perfectamente todos reunidos. Pero fuera de eso, luego es una ley que ha sido convalidada por gola veraz, digo yo, lo cual no es un término técnico, pero fue a la comisión bicameral y 8 votaron a favor, 8 en contra, y solo dirimió el tema el voto doble del presidente del PRO. Así es que llegó a la Cámara de Diputados de alguna forma amañada, porque en realidad los votos positivos fueron vergonzantes, porque lo que no quisieron los diputados es decir el nombre de quien votaba eso, lo cual es gravísimo, porque en realidad todo diputado tenía que hacerse responsable del voto que pone. Esto demostraba que ellos eran conscientes que era un voto vergonzante y contrario al pueblo que se suponía que representaban en la Cámara de Diputados. Pero acá hay una pequeña equipación que también se les quiero decir lo legal, que en definitiva es la razón por la cual está haciendo este comentario. La ley 26.122, ojo, que no es la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es 26.522, es la 26.122, es la ley que regula cómo se trata los DNU en el Congreso o la legislatura nacional. En un artículo 24 dice que para rechazar una ley hace falta que las dos cámaras lo rechacen. En base de eso, muchos dicen ya está, porque por más que sigamos adelante, si ya lo aprobó diputado, no va a haber las dos cámaras en contra, por lo tanto lo consideramos aprobado. Yo digo, pare. De ninguna manera eso significa que está aprobado, porque el artículo 82 de la Constitución dice que para cualquier ley debe pedirse las dos cámaras y que no hay aprobación tácita o ficta. Eso significa que no puede considerarse la ley mientras no intervenga el Senado. Pero no me quedo allí. La misma ley dice que esto no implica ejercer las facultades que son propias del Congreso. Esto significa que nada obsta que si senadores rechazaran los DNU, pudiera insistir ante la Cámara de Diputados para ver si se ratifica en la aprobación o se rectifica. Por lo tanto, como constitucionalista que soy, ese planteo ya se lo he hecho a la Corte y lo he planteado en Córdoba para que de ninguna manera tengamos el decreto que yo he referido como aprobados y menos como constitucionales. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. No se me duerman ahora que veo que está cayendo la noche. Les voy a pedir unos últimos 15, 20 minutos de atención. En principio, agradecerle a la Joven Segura la posibilidad de estar acá, de promover este espacio, de promover este encuentro y de tener la oportunidad de compartir con Judith y con el Doc Batallador este momento también que creo que puede resultar de trascendencia.
Felicitarlos y felicitarlas también porque una vez más en momentos en los que no todo el mundo parece estar a la altura de las circunstancias en la Argentina, la Universidad Nacional, la universidad pública se levanta haciendo reclamos, se levanta dándole la espalda a estos ajustes, a estos achiques que le dan la espalda en definitiva a la posibilidad de que todos y todas accedamos al derecho humano también, a la educación, a una educación pública. Y agradecer que también desde este espacio, nuevamente mostrando que la universidad sí está a la altura de las circunstancias, generar un debate en torno de las modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque si hay algo que también nos quitaron en el último tiempo es la posibilidad del debate público. Basta recorrer los servicios de comunicación audiovisual, no los medios, sino los servicios de comunicación audiovisual, para ver que en definitiva este debate que estamos teniendo no tiene prácticamente ningún segundo ni minuto en las pantallas. Y es grave, porque lo que estamos discutiendo aquí y lo que está en juego aquí es la democracia. De manera que no puede ser arrebatada la posibilidad del debate sobre cómo construimos o cómo profundizamos las democracias precisamente a través de los servicios de comunicación audiovisual. Creo que es fundamental que se dé la lucha, que se dé desde este espacio como se ha hecho históricamente y que tengan conocimientos, que se puedan empoderar en estos contextos complejos acerca de cuáles son entonces las modificaciones y por qué estamos hablando concretamente de que estamos viviendo la mayor etapa de retroceso en materia de comunicación audiovisual desde la recuperación democrática. ¿Por qué decimos entonces que los decretos de necesidad y urgencia número 13 que modificaron la ley de ministerios y el número 267 que directamente y quirúrgicamente modificó nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, así como el decreto 236 barrió con la institucionalidad que se había creado a través de la autoridad de aplicación, son un retroceso de gravedad tal que hiere en el corazón de nuestra democracia? Vamos a ver entonces cómo en principio tenemos que tener claro que a cada paradigma, que a cada modelo político le corresponde un modelo económico y un modelo comunicacional. Suele ser más fácil asociar los modelos políticos a los económicos. Uno puede decir en la Argentina de hoy ha triunfado el neoliberalismo y las palabras ajuste, achique, empiezan a sonar como una decisión que tiene que ver con las políticas económicas de ese neoliberalismo. Pero ¿cuál es el modelo comunicacional? El de la mercantilización y la gubernamentalización. Y el abandono entonces de esa construcción que veníamos haciendo de un nuevo paradigma, como dijo el doc Batallador, de la comunicación en la perspectiva de los derechos humanos. ¿Por qué en la perspectiva de los derechos humanos? Porque el grito sagrado de nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual es que así como tenemos derecho humano al trabajo, a la vivienda, a la educación, también tenemos derecho humano a la comunicación, que esencialmente consta de un derecho humano que tiene dos dimensiones o dos fases. Una que es la fase individual, que es el derecho que yo tengo a dar y a recibir información, a buscarla y a difundirla. Pero otra que es la esencial para las vidas en democracia, que es la fase colectiva. Tengo derecho a poder acceder a las ideas, a las expresiones, a las opiniones, a las narrativas, a las identidades, a las culturas de las otras personas con las que vivo en, por ejemplo, la Argentina. De manera que no hay forma de constituir una democracia si no es con la vivencia permanente de estas dos fases del derecho humano a la comunicación. Y eso quiere decir que en un país como en la Argentina, intercultural, los servicios de comunicación audiovisual tienen que expresar ese derecho humano a la comunicación, tienen que expresar esa interculturalidad. Entonces, es fundamental que veamos cuál ha sido la dimensión
de la reforma en el plano jurídico y en el plano comunicacional de estos decretos de necesidad y urgencia y de estos decretos. Primero, como les decía, en esa modificación del andamiaje institucional que habíamos creado. Teníamos organismos colegiados con representaciones de los distintos sectores que ahora vamos a ver en detalle, y eso ha sido volado de no un plumazo sino de decretazos, y directamente se pusieron autoridades de aplicación que dependen del presidente de la Nación Argentina, y también ahora lo vamos a ver en detalle. Facilita la concentración comunicacional, ya se mencionó en este panel, pero veremos específicamente cuáles fueron esas modificaciones quirúrgicas y por qué fueron decretos de necesidad y urgencia, no con las necesidades y las urgencias de las audiencias, sino con las necesidades y las urgencias de las corporaciones comunicacionales, pero que también forman parte de las corporaciones y de las concentraciones de la matriz económica de la Argentina. La homogenización de la programación, que eso es una de las consecuencias claras de la comunicación concentrada, con la invisibilización de grupos que históricamente han sido vulnerados, con pérdidas de fuentes de trabajo, con búsqueda de unificación de las líneas editoriales en definitiva, y cómo el principal afectado es el público de la radio y la televisión, comprendido como nuevo sujeto de derecho. En estos decretos y decretos de necesidad de urgencia se vuelve a hablar de usuarios y consumidores. Un medio de comunicación no es una fábrica de galletitas, no es un subte para ser usuario y consumidor. Un medio de comunicación, como les dije, es un servicio de interés público en el que entonces, como persona, tengo derecho no solo a poder criticar y transformarme en un actor decisivo de esa comunicación, sino también a construir y al poner esa comunicación al servicio de los intereses del ámbito de la vida que represento. Fíjense, en cuanto a la autoridad de aplicación, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual teníamos la AFCA, la deben tener, ¿no? La Autoridad Federal, por allí, ¿sí? Me hacen un cabeceo, bien. ¿Quién se anima a contarme, levantando la mano, que leyó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Un poquitito, hay como una manito por acá. Y bueno, hay otra manito que dice tímidamente, por ahí yo también. Es fundamental, sobre todo en estos procesos y en estos periodos de regresión, que no solo es en la Argentina, sino que claramente notamos que es en América Latina, que se empoderen a través del conocimiento. Nadie reclama un derecho que no conoce, decimos en la Defensoría del Público, pero nadie lo puede enseñar tampoco si no lo conoce, y nadie lo puede defender. Así que la mayor recomendación en este momento histórico que va a definir nuestros días futuros es que no nos dejemos arrebatar los derechos porque no los conocemos. Es que por favor vuelvan a tomar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, apropiénsela, léanla, y vamos a repasar juntos justamente cuáles fueron las modificaciones para que puedan notar el contraste entre lo que teníamos, entre lo que se nos quitó, entre Nochebuena, Navidad y fin de año, y lo que tenemos que volver a recuperar. Teníamos una autoridad de aplicación entonces con representación de las provincias a través de algo que se llamaba COFECA, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, donde estaban representadas todas las provincias del país. Nos ha costado mucho en la Defensoría del Público que la provincia de Córdoba tuviera representación, porque su gobernador se resistía a nombrar a una persona que pudiera establecer políticas públicas vinculadas con la comunicación audiovisual, pero luego lo integró. En ese consejo teníamos representaciones, además de las provincias, de los sindicatos, de las universidades, de los pueblos originarios, de distintas organizaciones, de también las personas con discapacidad. Fíjense que teníamos en el directorio representantes del Congreso de la Nación Argentina, de las distintas fuerzas políticas, y por supuesto un presidente y un director, o presidente y directora, eran varones de todas maneras. Era una de mis críticas permanentes. El directorio del AFCA eran todos varones, que ni siquiera sé si todos tenían perspectiva de género, ¿no? Porque el mayor problema no es solo que se sea varón, sino que no se tenga perspectiva de género en las miradas, y sobre todo hablando de comunicación audiovisual. No se pongan incómodos los varones que nos acompañan. El reclamo por la integración igualitaria, porque las mujeres formemos parte de las mesas en las que se toman decisiones, tienen que ser de varones y de mujeres a la vez, ¿no? Nos acompañan eso. Entonces,
de esa autoridad de aplicación, que distinto es que se quiera criticar o no cómo se aplicó la ley. Para criticar cómo se aplicó la ley no era necesario cambiar la ley. El problema no era la ley de servicios de comunicación audiovisual. El problema eran los que no la querían cumplir o los que no querían trabajar para hacerla cumplir. Entonces, en todo caso, podemos criticar una aplicación, pero eso no nos puede llevar a esa trampa retórica de manipulación de decir, entonces, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Liquidada la ley de servicios de comunicación audiovisual, ya no tenemos problemas en las aplicaciones, ahora sí que hay libertad de expresión. Esa es una trampa en la que no podemos caer en espacios en los que tenemos que deconstruir esos sentidos que aparecen como comunes, como fáciles de reproducir, pero que en realidad lo que esconden son modelos comunicacionales que están al servicio de los intereses de unos pocos y que le dan la espalda al pueblo, que es al verdadero y único mandatario que debe tener una comunicación y una comunicación audiovisual. Fíjense cómo es la autoridad de aplicación ahora en materia de comunicación audiovisual. Integrada por el presidente o presidenta, también es un presidente varón, y 3 directores o directoras, hay una mujer allí, nombradas por el presidente de la Nación Argentina. No solo nombradas por el presidente de la Nación Argentina, sino con la posibilidad de remoción sin causa alguna. Es decir, que el presidente determina quién integra el directorio, que a su vez determina quiénes serán los licenciatarios, los que exploten ese espectro radioeléctrico que es de todos y de todas, y quiénes van a tener acceso a los, por ejemplo, fondos de fomento a la comunicación audiovisual. Es decir, que el presidente determina quiénes son los que van a distribuir los fondos que también son públicos y son de todos y de todas, y quienes puedan tener las licencias. Y si no le gusta, al día siguiente lo cambia. Si eso no es un organismo gubernamentalizado, explíquenme cómo podemos hacer para tener un organismo de mayor dependencia de la autoridad del Poder Ejecutivo, nada más. Y nuestra democracia no se construye con los designios del Poder Ejecutivo nada más. Nuestra democracia se tiene que construir con la posibilidad de que nosotros y de que nosotras también participemos en las decisiones que se toman vinculadas con lo que es sistémico, con lo que es la columna vertebral de la democracia, que es el derecho humano a la comunicación. Entonces hemos perdido las representaciones de todos los sectores, la representación federal en manos de los designios de un presidente que, más que presidente de un régimen republicano, parece principista, alguien que termina tomando decisiones en su despacho aislado sin necesidad de que sea esto consultado, porque otra de las cosas que perdimos es que nos pueden haber gustado o no quienes estuvieran al frente del espacio, se publicaban los antecedentes y teníamos la posibilidad de saber quiénes eran y qué contribución habían hecho al campo de la comunicación. Esto no existe más, porque es por el designio de un dedo que pone y que saca gente. Pasamos a la otra placa para que puedan ver la siguiente, porque los mecanismos de remoción también eran participativos. Se hacían en el caso de la autoridad de aplicación anterior en el marco del Congreso de la Nación Argentina, y en este, como les dije, es sin causa alguna. Fíjense lo que explicó muy bien el doc. Antes el cable era considerado un servicio de comunicación audiovisual. Estaba dentro de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Fue quitado. Ahora es de telecomunicación. La defensa de las audiencias en los incumplimientos del cable, que hoy en la Argentina, recuerden que el 98% de las personas que vivimos aquí tenemos televisión y que más del 80% pagamos para mirar televisión. Es decir, que el poder de penetración que tienen los sistemas pagos de televisiones son muy altos, mucho más que incluso los que tienen la posibilidad de informarse a través de Internet, que llega al 65% en la Argentina, más del 80% comparado con el 65%. Fíjense el poder que sigue teniendo la televisión paga y que sigue teniendo la televisión en la Argentina. Antes se podía tener 24 licencias, había un límite concreto, ahora ese límite desapareció, de manera que una sola persona física o jurídica puede manejar el cable de un país. Esta es la realidad que estamos viviendo en la Argentina de hoy. Antes había
un tope al mercado, solo podían llegar al 35% del mercado. Hoy ese tope no existe más. Y cada una de estas medidas fueron artículos diseñados y pensados antes de asumir el poder. Porque estos decretos son de los primeros días de la asunción del gobierno de Mauricio Macri. De manera que, porque algunos a veces dicen, bueno, qué bruto que ha sido todo esto. Ha sido brutal, pero no bruto. Esta ha sido una política comunicacional pensada, diseñada y ejecutada en muy poco tiempo, y por eso es tan difícil la lucha que tenemos por delante. Fíjense entonces que había obligación de un canal local. Ya no hay obligación, ni siquiera en la reparación que intentaron hacer en la resolución que mencionaba Rodríguez Villafañe existe la obligación del canal local, así que chau, caput, nunca más. Televisión satelital tenían también un límite al 35%, ese límite no existe más. Fíjense todo lo que fuimos perdiendo. Se podían tener 10 radios y un canal de televisión abierta. Ahora son 15 las radios que se pueden tener. Se podía tener 24, como les decíamos, ahora sin límite. 35% del mercado, ahora sin límite. Se podía tener en el ámbito local una AM, 2 FM. Seguimos con esa situación, pero se quitó lo que llamábamos un límite a la propiedad cruzada. Ahora ya se puede tener cable y ya se puede tener televisión abierta también. Si esto no ha sido a las necesidades y las urgencias del grupo más concentrado de la Argentina, explíquenme a mí qué fue lo que se hizo esos primeros días de diciembre. Porque entonces el grupo más concentrado, que se tenía que dividir en 6 unidades, ya no se tiene que dividir en absolutamente ninguna. Vamos a la otra placa para ver los plazos que también mencionaba Rodríguez Villafañe. Eran 10 años y además tenían vencimiento próximo, 10 años más desde 2016. Es decir, que se facilita la comunicación concentrada y se facilita que los que la concentran sigan siendo los mismos. Ese es el doble eje frente al que estamos. Las prórrogas eran 10 más una audiencia pública. Esta ley, como muy bien contó Judith, se construyó colectivamente. No tiene nombres y apellidos mínimos. Tiene los nombres y los apellidos del pueblo argentino. Y lo que está pasando ahora es que así, en un segundo, también nos arrebatan la posibilidad de participar en una audiencia pública para la renovación de las licencias, que es fundamental porque lo que les explicaba al principio. Somos nuevos sujetos de derechos disruptivos de la comunicación audiovisual, siendo oyentes y televidentes. Por eso es tan importante que podamos ir a las audiencias públicas, que podamos escuchar cuál es la propuesta comunicacional, pero que podamos expresarnos sobre esa propuesta comunicacional también, derogada esa posibilidad. Las transferencias en la Argentina de las licencias se le había puesto un claro coto. Eran intransferibles, por lo que le decían, no son una fábrica de galletitas que me la compro y la vendo y se acabó. Cada licenciatario tiene intereses, como ustedes saben, ideológicos, políticos, económicos. Es necesario entonces que haya diversidad de licenciatarios para que no queden ceñidos a intereses ideológicos, políticos y económicos únicos. Es fundamental que sepamos, como oyentes y televidentes, quiénes son esos licenciatarios, qué intereses tienen, para que yo pueda hacer lectura crítica de aquello que está siendo enunciado en esos servicios de comunicación audiovisual. Ahora, si se compran y se venden las licencias, ¿cómo sé quién está detrás de esa explotación? Y además lo que se está permitiendo es que se delegue la explotación. Es decir, que en la Argentina de hoy puede pasar que un fondo buitre tenga la explotación de una licencia y nosotros ni nos enteremos. De hecho, Radio América, que formaba parte del Grupo 23 de Spolsky, fue una de las primeras que se vendió como si fuera pan caliente, aprovechándose de estos decretos de necesidad y urgencia. Sí. Una pregunta, si uno trabaja en ese medio y se ve vulnerado sus derechos laborales, ¿a quién le reclama después? Eso es esencial. ¿A quién le reclamás?
Bueno, hay que buscar acá, el doc puede dar mejor respuesta, pero he estado en conflictos colectivos lamentablemente en muchas oportunidades y he participado de distintas tomas de redacciones porque no sabíamos, o sabíamos a quién reclamarle, pero te echaban de un día para el otro dejándote sin derecho a absolutamente nada. Entonces para los trabajadores también, fundamental, la diversidad, fundamental que aprovechemos esta oportunidad de un nuevo camino legislativo para incluir la cláusula de conciencia desde mi punto de vista, que si hay modificaciones de las líneas editoriales yo tenga la libertad suficiente para poder seguir trabajando en ese medio de comunicación y no sea frisada o puesta en un ostracismo, y la necesidad de la transparencia en los licenciatarios para que también se pueda reclamar y no haya desamparo por parte de quienes trabajamos en los medios de comunicación. Decíamos entonces que ahora las transferencias prácticamente son sin autorización previa. En realidad hay un mecanismo por el que la autoridad de aplicación, en este caso el ENACOM, que es la nueva autoridad, se puede expresar en contra y frenarla. Pero el tema es que si no se expresa, en 90 días quedó ratificada esa transferencia. Entonces, por eso prácticamente son automáticas. Pasamos a la otra. La mención que había abajo era la posibilidad de emitir bonos. Hay una especie de nueva búsqueda de timba financiera en el marco de los servicios de comunicación audiovisual, porque ahora ya no hay ninguna restricción. Las exclusiones del cable traen distintas consecuencias, como también la falta de control. El Estado acaba de considerarse externo al control de la integración de la propiedad cruzada de los medios, de la propiedad vertical y horizontal de los medios. Acaba de resignar esa potestad que es absolutamente fundamental. Vamos a pasar un poquito más rápido, falta muy poco, porque la consideración esencial que tiene que ver con el público de la radio y de la televisión, con los oyentes, es que nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, como les decía, los considera nuevos sujetos de derecho, los pone no solo como actores de reclamos, sino también pudiendo estar al frente de distintos espacios de comunicación, en las escuelas, en los pueblos originarios, en las universidades, en el campo de la comunicación comunitaria, alternativa, popular, buscando justamente desandar esos caminos que, con lógicas de producción mercantilistas, clasistas, que han sido profundamente discriminatorias, llegamos a la comunicación que tenemos hoy, policializada, la realidad que se construye en las pantallas, absolutamente espectacularizada. Basta recorrer los noticieros de esas comunicaciones concentradas para corroborar cómo en nombre del rating, del morbo, no se da información socialmente relevante, sino que se busca ganar un puntito más establecido por una empresa para distribuirse la pauta publicitaria. Cómo tenemos imaginarios construidos en torno de las mujeres absolutamente cosificados, sexualizados. Prácticamente no hay imágenes integrales de las mujeres, sobre todo en la televisión comercial. Por supuesto que se ha hecho mucho desde la construcción de esas nuevas voces, y por eso tenemos que defenderlas. Es cierto que a veces también, como está naturalizada esta comunicación discriminatoria, no inclusiva, se reproduce. Hay que hacer un gran trabajo de desnaturalización, de sacudir nuestras propias colonizaciones, que, como dice Paulo Freire, ¿no? Hay que ver cuánto del opresor tenemos introyectado, es decir, hay que ver cuánto tenemos en nuestras propias figuras de oprimidos comunicacionales a ese opresor que nos lleva a replicar prácticas que deben ser repudiadas a esta altura de la democracia desde mi punto de vista, y sobre todo en estos escenarios en los que se facilita y se promueve la comunicación concentrada. Hay que decirle no a la demonización de las juventudes en los servicios de comunicación audiovisual, a la muestra permanente de la niñez vinculada con los crímenes, a
la eliminación, invisibilización, la censura empresaria que mencionó Owen Fisk, no solo de los criterios y jerarquizaciones periodísticas, qué es noticia y qué no lo es. ¿Quiénes determinan? Hemos privatizado los criterios y las jerarquizaciones periodísticas. Las hemos dejado en manos de esa gestión privada con fines de lucro, sin ponernos a cuestionar todos los días, y por eso es tan trascendente que exista una comunicación universitaria. Este es el campo en el que sí tienen que nutrir las miradas críticas sobre esas prácticas rutinizadas, esas prácticas fordistas que nos llevan a replicar vulneración tras vulneración de los derechos de las audiencias. Una comunicación que invisibiliza a los pueblos originarios. Basta que vean los monitoreos de la televisión abierta que hemos hecho de la ciudad de Buenos Aires y los que se han hecho aquí, en la Universidad Nacional de Córdoba, para ver cómo se invisibilizan a los pueblos originarios, cómo se invisibilizan a los pueblos campesinos, cómo se discrimina al colectivo LGTBIQ. Esas realidades que deben ser expresadas por sí mismas en primera instancia, porque la verdadera lucha de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene que ver con poner la palabra al servicio de los pueblos, a que cada uno y cada una pueda decirse a sí misma para dejar de formar parte de ese opresor comunicacional, parafraseando a Paulo Freire. De manera que lo que está aquí en juego, como les decía, es la construcción de una verdadera democracia que tenga esas representaciones de interculturalidades, que no profundice esos patrones de representación que son excluyentes, que lo que hace es dificultar la participación ciudadana, que lo que hace es impedir ese acceso universal a los medios de comunicación y que va generando entonces una uniformidad en los contenidos que es totalmente contraproducente a las verdaderas democracias. Tenemos que seguir el camino de la soberanía comunicacional y sin duda no es con estos decretos de necesidad y urgencia ni con los decretos de un presidente que parece más acorde a los intereses de una comunicación concentrada que a los del pueblo argentino en la perspectiva latinoamericana. Muchas gracias. No pasé ninguna, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. Ah, no dije lo de las audiencias. Bueno, ¿Querés no, decirlo? Sí, hay una preguntita, no me quedo. Vale. ¿Quieren hacer comentarios, preguntas? Lucía. Dale. ¿Cómo? Ah, no. Si no pasa. Sí, no se escucha. Después le paso el PowerPoint. Claro. Yo más, ahí está mejor. Más que pregunta, porque preguntas tengo millones. Una venía de la mano con ahí saltó la pregunta ya suelta del compañero que preguntaba justamente como trabajadores, digamos, nosotros futuros comunicadores sociales, se supone que en algún momento vamos a trabajar en un medio, digamos, ¿no? De que nos guste como vocación, como hobby o lo que fuera, me parece que cada uno de nosotros como estudiantes en algún momento nos vemos reflejados en esos medios de comunicación, que claramente, como contaba Cintia acá, bueno, los grandes exponentes de Radio también y yo también, es impresionante y brutal, como contaban, que estén pasando estas cosas. Pero más allá de eso, una de las cosas que a la hora de pensar un poco lo que venían contando y veía ahí los dibujitos y demás, tuve la oportunidad hace 3 años más o menos de secundaria de participar de los talleres de capacitaciones de la Defensoría. Bueno, allá está Luciana, por ahí está. La joven Ceballos también. Sí, ahí está. Ajá, está Ceballos también. En La Perla, en la de Jóvenes Organizándose, no sé si alguno participó alguna vez. Y era muy parecido el gráfico, pero lo fuerte, creo que eso por ahí uno lo impacta más allá de lo que decían recién, lo brutal que son estas medidas, que uno no puede creer lo que está pasando. Pero eran muy distintas, digamos, hace 3 años atrás, esa plantilla que teníamos en PowerPoint y demás, era para contarnos a nosotros como estudiantes secundarios que querían generar un medio de comunicación, la diferencia entre la antigua ley de comunicación y la nueva ley de comunicación. Nosotros éramos esos hijos que venían a defender una ley que habían construido a lo largo, como comentaban, un proceso de democratización y una de las leyes realmente democráticas en ese sentido, en cómo se enriqueció
del pueblo justamente, que fue el que dictó esta ley, que fue escrita por el pueblo, no parece una frase armada solamente. Y ahora estamos viendo, 3 años después, la diferencia entre nuestra ley, la ley del pueblo, la ley de la palabra, la ley de democracia, y los decretos de necesidad y urgencia, no ninguna urgencia ni necesidad más que de esos grandes intereses concentrados. Pues la pregunta más que para ellos, que siempre se la vamos a hacer y que calculo que acá hay un montón, es justamente para nosotros, digamos, ya que estamos acá, somos estudiantes de esta carrera, estudiamos la mayoría en esta facultad, o estudiamos alguna vez, o tenemos aspiraciones en esta profesión, vocación o como le quieren llamar, es que hacemos nosotros como comunicadores, como estudiantes, como futuros comunicadores sociales, como futuros periodistas, como futuros personas que pueden trabajar en esos medios comunitarios o tengan intenciones de no pensar esta comunicación ya claramente que responde, no solamente responde a los intereses de grandes corporaciones y demás, que son los discursos que siempre decimos, sino porque calculo que cada uno de nosotros no quiere repetir esos discursos ya alienados y demás, sino que quiere empezar a generar otra comunicación. Yo creo que es muy grande la responsabilidad que se cae sobre nosotros como futuros comunicadores sociales y calculo que parte de lo que decía ella, más sobre todo Cintia, más allá de lo que viene pasando, que es grave para cualquier ciudadano argentino, en términos de que no va a poder tener la posibilidad, como se decía, de elegir otro canal, sino que todos van a responder a la misma línea editorial, no va a haber la posibilidad de que haya más trabajo justamente con la posibilidad de generar otros medios de comunicación audiovisual, sino, digo, la posibilidad, ¿dónde caen nosotros como comunicadores? Vuelvo, creo que la pregunta fundamental y que queda implícita en cada una de las cosas que iban recordando, que somos estudiando esta carrera, digamos. ¿Qué va a pasar con nosotros como futuros comunicadores sociales si realmente no tenemos el compromiso de ser nosotros también parte de los que discutan qué va a pasar con esta ley de servicios de comunicación audiovisual? Somos hijos, sí, no la construimos nosotros, no la tuvimos que redactar, ni tuvimos que salir a la calle para que realmente se sancione esta ley, pero somos hijos y frutos de esta ley. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro lugar? Me parece que eso es un poco la pregunta más que para ellos, para nosotros, y contarles y comentarles también esos afiches y cosas raras. No somos buenos haciendo cosas plásticas, claramente se ve, seguramente se va a caer el tele que está afuera, cuando vayan afuera se van a dar cuenta. Nosotros por ahí pensábamos con esta incertidumbre de lo que venía pasando, porque más allá de lo brutal era la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Digamos, por decreto, por no decreto, ¿se va a sancionar el Congreso, no se va a sancionar el Congreso? ¿Hay alguien que discuta lo que está pasando? ¿Hay un profesor que se esté preguntando todos los días qué materia está dando en gráfica y producción o de contenidos y demás? Si la realidad que los mismos contenidos y cosas que tengamos que producir va a ser para esos grandes medios, para esas grandes corporaciones que no les importa, digamos, realmente lo identitario, como comentaba recién Cintia, la posibilidad de la identidad de género, la inclusión de pueblos originarios y demás, sino que va a volver a pasar, digamos, ese comercio, ahí lo explicaba bien Villafañe, esta cuestión de ya no la comunicación como un derecho, sino como un servicio, y como nosotros dentro de ese juego de la comunicación no vamos a tener que ofrecer, o tener que producir o construir información que sea local, que sea identitaria, que tenga una cuestión popular, sino que vamos a tener que reproducir eso que nos impone el medio que vamos a trabajar. Entonces, bueno, nosotros en esa incertidumbre es muy poquito, es casi nada, pero decidimos pensar alguna forma de interpelar por lo menos a nuestros propios estudiantes que sale esta consigna. Nuestra ley de medios es el colectivo, no sé si colectivo, cómo lo llamamos, pero la posibilidad de que tengan de participar de alguna forma. Nosotros decidimos hacer carteles y teles porque era una forma de que alguien se pregunte qué pasó con la ley, pero la idea es darle un poco más de fuerza, darle más contenido, que la mayoría pueda participar de lo que sea, haciendo spot, haciendo cuestiones radiales, haciendo un afiche que no tenga nada que ver con nada, pero hay alguna manera que por lo menos en esta encima facultad de la comunicación no nos quedemos al margen de lo que viene pasando en la historia, sino realmente podamos dar una opinión con lo que viene pasando. Y bueno, los invitamos un poco a que se sumen a esto y agradecer a los panelistas, que la verdad siempre un orgullo escucharlos. Muchas gracias. Gracias. Chan, chan. Allá hay una pregunta, el valiente. Más fuerte, Agus. A mí me queda una duda en relación al tema de cuál es la implicancia que tiene esto cuando el tema de la ASAT, que muchos que están llevando investigadores, porque creo que hay una
relación muy importante en estas dos cuestiones que tienen que ver con los ARSAT han sido privatizados también, aunque se esté dibujando eso, y creo que es una influencia muy grande de las comunicaciones y de la soberanía nacional. Si usted tiene más información para pasarnos sobre este tema puntual, sería. Yo también tengo una duda. Aparte del AFCA, además de regular la ley, digamos, de los servicios, también está implicada en la ley de la salud mental, digamos. ¿Qué pasó con eso, digamos? Bueno, les aporto lo que sé de los dos puntos. En el caso de ARSAT tenía un rol trascendente vinculado también con la TDA, ¿no? Veníamos trabajando en el caso de la Defensoría del Público con la amplificación de reclamos de distintas ciudades de la Argentina que no tenían la posibilidad de acceder sin costo a la televisión, ¿no? Volvíamos a tener esa posibilidad de acceder a la televisión. Cuando era chiquita no pagábamos para mirar televisión, teníamos pocos canales, pero lo hacemos a través de la televisión abierta. El proyecto de la TDA es absolutamente trascendente y veníamos en diálogo con ARSAT acerca de su implementación. En el caso del decreto número 13, que fue el que de necesidad de urgencia que modificó la ley de ministerios, cambia la organización de ese Estado Nacional y modifica las competencias que tiene ARSAT vinculada con la provisión de la plataforma para poder dar la televisión digital abierta y para poder también hacer el tendido como se venía haciendo de fibra óptica por todo el país. De manera que hemos enviado notas a los actuales responsables para poder clarificar cómo va a seguir adelante ese proyecto, que por supuesto surgieron rumores de privatización, no solo como vos decís de la política satelital, sino de la propia TDA y las falencias que estamos teniendo ahora con el fútbol para todos. Muchas personas accedían a los partidos de fútbol a través de la TDA porque obviamente no tiene que haber una divisoria de aguas económica. Acá no podemos estar obligados a pagar para mirar el partido de fútbol o para acceder a la señal universitaria. Por eso es tan fundamental la lucha por la grilla analógica, porque si no, el negocio que van haciendo es, te ponen las señales que todos buscamos en el sistema digital, premium o con los nombres que tenga, que se paga mucho más, y en el analógico te van haciendo un desierto que al final empuja a todo el mundo a estar teniendo que estar poniendo más plata para poder mirar televisión. De manera que ahí hay una trampa que hay que estar muy atentos. Parte de los antídotos tienen que ver con reclamar, y yo los invito y las invito, además de mirar, muchas gracias, el chivo que tuvimos antes de www.defensadelpublico.gov.ar, que puedan entrar al sitio de la Defensoría del Público, que hagan reclamos, que hagan consultas. Lo tienen al joven Luciano Devane, que está ahí, a Soledad Ceballos, que levantan la mano ahora, son de aquí, de esta provincia maravillosa, representantes, referentes de la Defensoría del Público, de manera que tienen a mano a dos capos y capas para que puedan orientarlos a hacer reclamos, a hacer denuncias, a acompañarlos y acompañarlas en proyectos radiofónicos, televisivos, en fin. La tarea de la Defensoría es enorme, y también entonces a poder canalizar y profundizar estas dudas que aquí plantean. Con respecto a la otra cuestión que tenías, la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual recoge y recupera otras leyes, las 26.000, les digo yo, porque son las leyes vinculadas con la profundización de los derechos humanos en la Argentina. Y allí entonces es donde está o empieza a tallar la Ley de Salud Mental. Hay una gran lucha en la actualidad y resistencia, aunque a algunos funcionarios y funcionarias públicas no les guste que usemos esa palabra, pero resistencia se da cuando hay escenarios justamente de regresión, y lo que se busca es resistir para que no se siga profundizando esa vulneración. De manera que hay una gran alerta en quienes aplican la Ley de Salud Mental. La tarea que venimos haciendo con la Defensoría es con el organismo de control de aplicación de esa ley, pero lo nuestro tiene que ver más con el tratamiento en los medios de comunicación audiovisual, que es donde tenemos competencia. Hemos hecho una tarea muy interesante, te invito a que veas una guía de tratamiento responsable de la salud mental que está colgada ahí en la web,
que la hicimos en conjunto después de muchos debates y de sistematizar esos debates, y el organismo de control de aplicación de esta ley la ha tomado como modelo. La resistencia tiene que ver justamente con que están haciendo recortes que la harían, de acuerdo con las personas con las que hemos tenido reuniones para seguir trabajando en conjunto, inaplicable. Así que te podés contactar con quienes aplican la ley de la ley de salud mental, y en lo que es en las representaciones de la salud mental en la comunicación audiovisual, la Defensoría es el lugar indicado. ¿Cómo no? Por favor. Me permito completar lo que bien ha trabajado Cintia. El equipo de la Defensoría, Sí, porque si no parezco, un ¿no? lujo, un lujo. Imposible sería. Bueno, yo me siento moralmente también. Este es del equipo, porque dos, claro estoy que tan sí. cerca de ustedes. Claro que sí. Comentarle algunos detalles que no son menores. Antes de la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, solo 12 ciudades tenían acceso a televisión gratuita. Había muchas que tenían un canal, pero prácticamente el 50% del territorio nacional no tenía acceso a televisión gratuita. Y se daban dos discriminaciones terribles. Una, de que si uno tenía plata y pagaba un cable satelital o por tierra, veía 160 canales. Si no lo pagaba, 0. Estaban discriminadas las cooperativas y la economía solidaria para poder brindar el servicio, que en los lugares que hemos podido hacerlo hay abono social, etc. Pero además, ya no solamente el problema era la posibilidad de acceder a televisión gratuita, sino que uno iba al cine y se nos mostraba quiénes eran los que atacaban lo más esencial de la Argentina, y te decían: este que roba cable es un delincuente que merece la cárcel. Y te lo decían al punto tal que vos veías a alguien robando cable y decías: este tipo me va a matar. Nadie decía que los verdaderos delincuentes estaban negociando fondos buitres y todo ese tipo de cosas, y que eso son lo que le hacen daño al país. Entonces, sí, cuando yo hablé en la Cámara de Diputados defendiendo la ley, yo digo: mire, al que llegaran a meter preso por eso, yo lo voy a defender gratis, porque eso es un robo famélico. El robo famélico es una excusa absolutoria que tiene el Código Penal. Ustedes sabían que si alguien en este momento robara esta galletita, estaba muerto de hambre, no es robo, porque se supone que lo hace para comer. En la televisión nosotros tenemos que saber que la información es también un alimento. Yo siempre suelo contar una anécdota interesante que se dio en Córdoba. Cuando yo era juez electoral, federal electoral, creaba circuitos electorales lo más cerca de la gente, porque si no, el problema es que depende del puntero de turno que los lleve a votar, o si no, no puede ir, porque la ley es un absurdo decir que tiene que estar a más de 400 kilómetros. Eso respecto a Rosario se lo entiende, pero en la sierra puede haber una diferencia de 30 kilómetros, pero hay un barrancón bárbaro, para ir a caballo puede demorar 20 horas, y en general eso trae una discriminación, particularmente con el voto femenino, que era el que se tenía que quedar en la casa, no se podía ir en un día cuidando a los niños. En ese contexto, recuerdo que hacía yo verdaderos actos cívicos, iban de todos los partidos políticos y la gente del lugar. Una vez que terminamos el acto por el circuito electoral, uno de los asistentes, un gaucho, me dice: doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Estaba el encargado del programa PAN. En la época de Alfonsín estaba el PAN, que es el Proyecto Alimentario Nacional. Entonces él le hace la pregunta: usted sabe que la caja PAN viene incompleta. Claro, uno con una visión ciudadana decía: bueno, ¿qué le faltará? Carne, verdura. No, dice: ¿sabe lo que no viene y que me cuesta conseguir y que es caro? Son pilas. Porque yo no tengo electricidad y tengo radio. Por acá no consigo pilas y las que hay son caras. Y si no tengo pilas, no sé lo que está pasando. Esto dejaba en claro el concepto de alimento que tiene el acceder a la información. Tan así que en ese momento, casi pregonando un desierto, yo le decía a todos los diputados: prevean en estas bolsas solidarias, particularmente en la sierra, que vayan la primera vez una radio, y en lo sucesivo pongan pilas del mismo, para que no sea una A3, A4, A2, qué sé yo, unificando, pero denles pilas o algo para que se escuche la radio. El que no tiene acceso a la información hoy en día es un minusválido social. Esta ley
ha permitido que haya opciones gratuitas de televisión con la televisión digital abierta. La están tirando a matar a la televisión digital abierta, y lo que tiene de bueno lo están queriendo privatizar. Eso sí, los cordobeses tenemos un aporte muy importante para eso, porque hemos mandado a uno de los máximos especialistas en este tema, el ARSAT, que se llama De Loredo, que ustedes habrán visto que sabe manejar peceras y ahora maneja satélite. Esto, que es doloroso decirlo así, porque obviamente no es un hombre que pueda demostrar experticia y conocimiento en el tema, solo tiene un mérito de ser yerno de Aguada. Y eso también hay que denunciarlo, porque hay corrupción en eso también, porque fíjense, en todos los cargos que preveía la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, además había que demostrar que se tenía experticia en el tema, que estaba en condiciones de ir a hablar sobre un tema que sabían. Ustedes imagínense lo que es De Loredo definiendo el futuro de ARSAT de Argentina. Perdón, espero no ofender a nadie, pero eso también hay que decirlo y es objetivo. Y quiero hacer presente también la necesidad de defender lo que nosotros hemos conseguido científicamente, porque si en el ARSAT, como también en otras empresas de ese tipo, como puede ser el Centro Atómico Bariloche, el INVAP, etc., si acá se empezara a echar gente, luego reconstruir esa base de científicos no es fácil una vez que se va, y el país queda realmente truncado. Y esto viene por un tema que los comprometo, que lo militen, que no se les vaya a ocurrir privatizar hemos derivado de la Universidad Nacional de Córdoba. Eso tiene que ser de la universidad y no podemos permitir que se privatice. Se los digo porque esto tiene que ser una militancia de todos y lo tenemos cerca. Nada más. Gracias. Algo breve, me parece que es como introducir además otra perspectiva que se ha mencionado en esta mesa, pero para tenerlo presente a la luz de los comentarios o las reflexiones que surgieron. Me parece importante retomar aquello con lo que iniciábamos, que es tener en cuenta que a cada modelo de país le corresponde un proyecto, un modelo de comunicación, de políticas públicas, un sentido del accionar, de la praxis individual, del tipo de trabajo periodístico o desde la comunicación en cualquiera de las áreas que se puedan ejercer. Entonces no hay que desvincular una cosa de la otra. Tener presente que estamos hablando de la comunicación, pero que está íntimamente vinculado a todas las áreas que tienen que ver con las decisiones que van tomando los estados. Eso por un lado. Por otra parte, tener en cuenta que hay conceptos claves sobre los cuales tenemos que trabajar, indagar, investigar y tratar de tener claros posicionamientos que se han mencionado acá, pero que insisto en eso porque me parece que son realmente significativos. ¿Qué concepto tenemos respecto de soberanía? ¿Qué es lo que pretendemos en términos de desarrollo de país? ¿Qué es lo que buscamos en términos de proyecto de vida? ¿Y qué es lo que queremos en términos de proyectos personales? ¿Desde dónde nos vamos a parar? ¿Qué tipo de trabajo vamos a hacer? ¿Y de qué manera vamos mancomunadamente a pensar proyectos colectivos que apunten a la transformación de estas condiciones que nos están afectando en nuestra calidad de vida? Y esto tiene que ver con lo político. Entonces no podemos escindirlo, lo tenemos que tener presente, porque si no nos quedamos hablando solamente de artículos, de leyes, de acciones o decisiones. Y lo clave acá es poder pensar que se está trabajando nosotros por un proyecto del país, ellos también. Hasta ahora, a la luz de las elecciones, resultaron ser los hegemónicos porque tenían el 51,3% de los votos. La compañía. ¿Nos pueden comentar si saben qué va a pasar con el Inca, digamos, y con toda la declaración que hubo en el cine argentino en los últimos años? Si pueden hablar. Sí, espera.
No vine. No, que si quieren podemos juntar las 3 preguntas. Sí, lo mío también era por ese lado. En relación a los SRT quería preguntar, porque hace un tiempo salió una nota en La Voz del Interior en la que comentaba, bueno, quién había tomado la dirigencia, y esta señora hablaba de cómo los SRT están en un 99% subvencionados por el Estado o por la Universidad Nacional. Teniendo en cuenta el cambio, digamos, de paradigma de proyecto comunicacional, ¿cuál sería la situación posible de los SRT? ¿Había alguien por allá? ¿No? Bueno, ¿alguien? No, en la misma línea, ¿cuál es, pero estrictamente en la dimensión jurídica del asunto, bueno, si a cada modelo de país se corresponde un modelo de comunicación, también un modelo de universidad, ¿cuál es el grado de discrecionalidad en este litigio jurídico de los SRT que podría llegar a plantear una nueva política de la nueva gestión de la universidad en relación a los servicios de la dirección? Contestamos, esto es lo último, ¿qué era lo primero? Lo del Inca y los SRT. Bueno, acá dicen que conteste el Inca y después desarrolla la dimensión jurídica. Primero, igual yo te quiero felicitar y agradecer que estés acá. Me ha tocado también, como vos, ir con mi bebé a la facultad, y la verdad es que me llena de profunda emoción los esfuerzos que hacemos por seguir educándonos y socializando el conocimiento. Bueno, ahora que ya comenté esto, no, es que me parece fundamental, chicos, no saben el esfuerzo que significa estar ahí. Con todos. ¿Y está papá también? ¿Qué onda? Bueno, no, por los dos digo no sé qué. ¿Qué? Bueno, con respecto al Inca, es un temazo ese. Nosotros hemos pedido reunión con las nuevas autoridades desde la Defensoría del Público, por un lado por las tareas que teníamos en conjunto, por otro lado por reclamos directamente, porque si se lee un poquito la letra chica de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ahí hay partidas presupuestarias que tienen que estar destinadas a la promoción de producciones específicas para televisión. Y no me queda claro cuáles son exactamente, lo hicimos con la gestión anterior y lo estamos reiterando ahora. Necesitamos tener claridad y transparencia con respecto a el uso que son fondos de asignación específica por parte de nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por otra parte, desde la Defensoría del Público queremos tener una línea de trabajo muy concreta que tiene que ver con la posibilidad de visibilizar todo lo que yo mencionaba antes. Nos parece que la política pública en materia de comunicación audiovisual tiene que ser la de poder generar entonces nuevos protagonistas y nuevas protagonistas de nuestras películas, de las series, de los films, que uno permanentemente se lo pregunta. Es cierto que ahora, por ejemplo, en la televisión abierta hay como un ejemplo con La Leona, ¿no? Donde hay allí un grupo de trabajadores y trabajadoras que tienen resistencia, que es representación sindical, etcétera. Pero la verdad es que esto debería ser continuo. Lo hemos visto con algunas producciones del Vacua, ¿no? Si no tienen la posibilidad de seguir un poquito la pantalla de la televisión pública, la podemos ver, pero el tema es que todavía no nos recibieron. Estamos esperando poder tener respuestas al respecto. La verdad es que se han ido demorando distintas cuestiones, como son los fondos también de fomento a la comunicación audiovisual, que no se están cumpliendo, y que los invito y las invito a que hagan los reclamos en la Defensoría del Público si forman parte de algún proyecto o si quieren formar parte de nuevos proyectos. Evidentemente se han tomado una serie de tiempos que no son acordes a los tiempos que vivimos, porque con celeridad fueron los decretos de necesidad y urgencia, pero parece que esa misma vertiginosidad que le aplicaron a la construcción de su modelo comunicacional la están dejando de lado para profundizar las políticas que se venían teniendo. Y le paso para los de los SRT. Bueno, en lo que es el SRT, primero contestando a su preocupación, los SRT son una sociedad anónima en donde la universidad tiene el 99% de las acciones y 1% tiene la Municipalidad de Belleville, que fue cuando la Municipalidad de Belleville hizo una antena de retransmisión en Belleville. Por lo tanto, tiene como distintos aspectos. Como sociedad anónima
funciona con alguna lógica e indudablemente peleando en un mercado publicitario difícil. Ya nosotros hemos hecho un planteo, por ejemplo, o la mala utilización que se está haciendo del artículo 81 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque no puede ser que prácticamente el 80% de la pauta publicitaria se quede en Buenos Aires, incluso con una actividad tramposa que ahora se va a potenciar por no estar los cables comprendidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fíjate, Cintia, este es un tema que a veces no se hable, y te explico cómo funciona. El 81 se hizo pensando que el dinero también se distribuyera en el país. ¿Y cómo funcionaba esto? Los canales de aire tenían 12 minutos por hora de publicidad propia. Póngale Canal 13 en Buenos Aires. Después podían vender la señal a los cables, pero ahí no podían pasar publicidad porque se cobraban del canon que pagaba el cablero, que era en función de los abonados. ¿Qué nos hacían y nos hacen? Estoy hablando en nombre de los SRT. Por un lado, imaginémonos, para que tengan idea, un segundo en determinadas horas del Canal 13 sale 24.000 pesos. El segundo. Un segundo, sí, literal. Luego, no sé cuánto están cobrando los cableros. Pero voy a dar un ejemplo. Si una empresa automotriz paga, pónganle el segundo, 24.000 en Buenos Aires, ya está amortizado el canal de aire, que a su vez se vuelve a nutrir de dinero con el abono. Pero además, ¿cuál es la competencia desleal que nos hace? Hagamos cuenta que nosotros en Canal 10 tengamos a 10.000 pesos el segundo. Viene y le dice, mire, a esa empresa automotriz, yo se lo hago a 8, pero me meto por el cable. Total, ellos pueden venderlo a 8, porque ya se amortizaron con el otro del aire y con el cable. Y a nosotros nos hace una competencia desleal, por eso a veces no es fácil competir económicamente. Si tenemos en cuenta que por otro lado en Córdoba hay 3 canales de aire, el 12 del Grupo Clarín y el 8 es de Telefe, eso hace que haya partidas que los da el gobierno nacional, que espero que no las corte, para también ayudar a la sustentabilidad de CBA 24N y de Canal 10. Por eso el tema es difícil en este momento, pero creo que habrá que buscar imaginación para que eso también se supere. Yo a veces digo con preocupación que yo voy al DAS, porque ustedes sabrán que es la obra social de la universidad, y en la farmacia está TN en el televisor de la farmacia. Yo no quiero hacer discriminación, pero alguna vez le dije yo a la gente encargada de la farmacia, ¿por qué los televisores que están en el DASPO no están en CBA 24N o Canal 10? Ustedes ven que acá en este momento en todos los bares, en todos los lugares, está TN. Entonces imagínense lo difícil para un canal público competir con la competencia desleal de los macrogrupos y con los problemas de que ni siquiera los propios tienen la delicadeza. Yo no digo cualquiera puede ver lo que quiere, yo no estoy cercenando la libertad de expresión, pero de la misma manera que está TN, ¿por qué no está en los televisores del ámbito universitario CBA 24N o Canal 10? Por eso la lucha es grave en eso, porque la penetración es tremendo. Fíjese que yo al encargado de farmacia del DASPO le digo, pero ¿por qué no pone Canal 10 o CBA 24N? Dice, no, es que la gente me pide lo otro. Le digo, bueno, es que la gente pide lo otro porque nunca ha visto la alternativa, mostrémoslo la nuestra. Y hacia el mensaje interno, nosotros nos hemos planteado la necesidad de mejorarnos, porque el ser universitario significa que seamos de mala calidad. Por eso, fíjese, casualmente el canal ha avanzado muchísimo y el hecho que nos sacara del cable iba a significar 124 despidos. Escuchen, 124 despidos. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien, por lo que acaba de decir Cintia, que el 90% de las personas del país ven televisión, pero de ese 90% el 83% ve televisión a través de un cable. Entonces, el canal que no está en un cable no existe. Nosotros estamos en la televisión digital abierta,
pero que hacía que ustedes me levantaran la mano. ¿Quién ha visto CBA 24N por la televisión abierta? Digital. No, vamos, tres. Sí, pero no son, como ustedes verán, no son tantos. Dos de la Defensoría no vale. Y Radio Rebel y yo. Y Radio Rebel no vale. La docente tampoco vale. Así es. Y les cuento un detalle también interesante de la historia de lo que ha pasado con CBA 24N. Nosotros hicimos un proceso inverso de lo que bien recién denunció Cintia. Cuando estábamos en el juicio, viene Cablevisión y nos ofrece estar en la grilla digital y no en la analógica. Y nosotros dijimos, por un lado, que queremos estar en la analógica porque el que menos tiene está ahí, y en una universidad pública tiene que estar favoreciendo a lo que menos tiene. Pero después le planteé que además debemos estar en la digital, porque la ley no discrimina la forma como se llega, sino que dice que el cable debe subir, por lo tanto, debe subir en la grilla analógica y en la digital. ¿Por qué no estamos en la digital? Para que vea las chicanas del juicio. Resulta que en la digital, CBA en la señal 16 lo tiene canal 10. Entonces, si yo mandaba, como tengo la orden de ejecución del juez, que a CBA 24N la suban a la señal 16 como corresponde, nos estamos matando entre nosotros. O sea, pongo CBA y hago levantar canal 10. Por eso el AFCA dictó una resolución que dejaba claro que el canal 10 tiene que estar entre el 9 y el 11, como está en la grilla analógica, que está en el 9. Podría estar en el 10 o en el 11, pero de ninguna manera en el 16. Y esto se nos quedó claro. Ustedes saben, yo tenía la orden de ejecución el último día hábil de diciembre del año pasado, y el 4 de enero nos sacaron esta ley. Podríamos hablar del Poder Judicial, que es otro capítulo. Pero lo cierto es que en este momento hay una orden firme del Poder Judicial ordenando a la Cablevisión que saque del 16 a canal 10, estamos hablando de la grilla digital, y lo ponga entre el 9 y el 11, y que incluya la señal de CBA 24N en el canal 16. Para que vean cuál es la política que es fundamental defender. Porque sea el sector que sea o el grupo que esté, mientras sea una universidad pública, plural, con un deseo de brindarnos a todos, es la mejor garantía que podemos tener. Y máxima en Córdoba. Les doy un ejemplo. Ningún medio de Córdoba, honrosa excepción de Judith, de algunos medios gráficos y el grupo de los SRT, ni siquiera comentan este problema. 9 fallos le obligan y nunca salió nada. Alguna vez hablando de un gerente de parte de ellos, le digo, oiga, mire, ustedes tienen que publicar, es una noticia, es el canal de la universidad. Después digan que no les gusta, lo que sea, por esa noticia la tienen que dar. Y esto demuestra la perspectiva que ellos tienen. Nunca vamos a dar a conocer una noticia que perjudique nuestros intereses corporativos. Está clarísimo, más claro, agua. Contrario censur, eso habla de la importancia de defender el núcleo de los 4 medios que tiene la universidad y pelear por ello. Muchas gracias. Sí, cierto. Quería convocarlos y convocarlas a las audiencias públicas que vamos a hacer en la Defensoría del Público. Antes se preguntaban, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros como comunicadores y comunicadoras? Una posibilidad es ir y expresar su opinión y llevar sus ideas sobre cómo profundizar los derechos de las audiencias. Como ustedes saben, se creó una comisión en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, en realidad para debatir una nueva ley de la convergencia. Entonces, en la Defensoría del Público lo que vamos a hacer es convocar a foros con la Coalición por una Comunicación Democrática y audiencias públicas, una en el norte, una en el centro del país y una en el sur. La del centro del país, donde está la provincia de Córdoba, va a ser el 16 de septiembre. Quedan todos y todas absolutamente invitados a esa audiencia. Ya pueden entrar a la página de la Defensoría y solicitar la posibilidad de participar. En igualdad de condiciones, todo el mundo se puede expresar entonces aportando opiniones e ideas para profundizar los derechos de las audiencias, considerando que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es piso, no es techo,
entonces podemos profundizar, pero siempre con esa base de reconocimiento de nuestra ley de servicios de comunicación. Así que participen, apropiense de la Defensoría de manera de poder fortalecernos en este camino de lucha que tenemos colectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias a Cintia, a Miguel, a Judith, a ustedes, a los que se han quedado hasta ahora, que han seguido preguntando, que seguimos pensando y que seguimos también accionando en estas disputas por el derecho a comunicar, que tienen un nuevo capítulo, llevan muchos años, tenemos muchos años acumulados por detrás y seguirán por delante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.